Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí de viaje contigo. Pues para mí siempre es un placer viajar contigo, siempre descubriendo sitios nuevos, tanto en España como fuera de España. Y hoy además toca viaje, además lejos, porque hay que cruzar el charco. Nos vamos al sur de Estados Unidos, Carmelo. Viaje no, viajazo. Viajazo, me Pues lo de hoy es encanta viajazo. esa parte del sur, que yo conozco, por cierto. No estuve en el sitio que vamos a visitar hoy, estuve en Atlanta y en Alabama, pero el sur me gusta. El sur está muy bien, vamos a viajar. Pensaba hoy que es uno de los días que más le pega la sintonía al tema que vamos a tratar, si bien es cierto que quizá tendría que tener como un toque un poco más de jazz, porque vamos a ir, entre otras cosas, a la ciudad en la que se inventó el jazz, nada más y nada menos, que es Nueva Orleans, que lo piensas y dices, joder, es acojonante que esto pasase exactamente aquí, y efectivamente pasó exactamente allí, y de paso, pues veremos alguna cosa más de Luisiana, que es un estado que he conocido este mismo año y que me ha gustado mucho, la verdad. O sea que nos vamos el sur más al sur de Estados Unidos. ¿Es tan interesante y tan peculiar como parece? Pues para mí sí, sin duda, porque es una zona que tiene mucho carácter. Obviamente es americano, pero como el más americano de los americanos, es decir, no es que sea distinto, no sé por decirlo así, un Puerto Rico, pero tiene mucho carácter. Es un poco hay diferencias que son bastante significativas. Pues, no sé, una herencia cultural, el hecho de que había y todavía hay muchos francófonos y que eso se nota mucho en la herencia. Tiene también las ciudades, los barrios, un sentido de comunidad que yo creo que es un poco diferente y que además lo puedes ver en muy pocos días. Y tiene también algunos paisajes fascinantes. No pude ver demasiado, pero lo que pude ver me encantó. Y luego una cosa que eso sí que es bastante común en Estados Unidos, y yo creo que la gente, el que no ha ido, no lo sabe, que es que realmente hay una gente fantástica. La gente muy maja. Oye, la gente es muy maja, es muy acogedora, están encantados de contarte cosas, te tratan muy bien. Es un sitio al que en ese sentido da gusto ir. La educación del sur, gente muy acogedora, muy amable, muy abierta, a diferencia de otras zonas de Estados Unidos, donde quizás no es tanto, pero en el sur eso, desde luego, es una característica muy particular de esa zona. ¿Por dónde empezaste tu viaje, Carmela? Pues empecé por Nueva Orleans y además puedo decir que tuve la suerte de conocerla en el mejor momento del año para vivir esa ciudad, que es los carnavales, los días anteriores y durante el famoso Mardi Gras. Y la verdad es que me pareció una ciudad fascinante. Es una ciudad, claro, también más en carnaval, pero yo creo que había muchas cosas que no eran solo de carnaval. Pero es una ciudad completamente loca, para empezar, en la que las cosas más extremas que te puedas imaginar, o sea, más distintas, se juntan en las mismas calles, pero se juntan en las mismas calles literalmente. Es decir, tú vas por Bourbon Street y hay mujeres enseñando los pechos, que es una especie de tradición allí un poco loca, pero hay también tipos de grupos cristianos radicales. Cuando digo cristianos radicales, digo que es que ellos dicen que los católicos son herejes. Son tibios. O sea, realmente arrastrando una cruz enorme por mitad de la calle Bourbon Street, la gente por ahí de marcha, todo el mundo borracho y ellos con la cruz. Hay, no sé, desfiles de disfraces con un contenido gay radicalmente gay, es decir, no es que sea un poco, es que es exageradísimo, y todo eso se concentra en la misma ciudad, en las mismas calles, y además que en un ambiente de fiesta, pues prácticamente a cualquier hora del día. Es que tú pasas por Bourbon Street a las 12 de la mañana y ahí hay un montón de gente y está todo el mundo de marcha y hay gente bebiendo y hay música y hay de todo. Claro, estamos hablando de las grandes fiestas conocidas a nivel mundial, que es el Carnaval de Nueva Orleans, que bueno, tiene entidad propia. Pero en cuanto a la ciudad, ¿es bonita? Pues mira, lo primero que me llama la atención cuando conoces otras ciudades en Estados Unidos es que es realmente ciudad, que no pasa en todas. Es decir, el concepto, digamos, una ciudad, diría como las europeas, ¿no? En muchos sentidos. Donde se puede pasear. Efectivamente. Una ciudad que tiene un centro y en el que puedes ir andando a casi todos los sitios. Es decir, casi todo lo que vamos a hablar puedes ir andando, a menos que tengas el hotel completamente en las afueras. Tiene ese centro histórico que además es muy bonito. El barrio francés, que lo llaman, pero no es solo el barrio francés, es también Tremé, es un poco todo lo que hay en esa parte central, es una auténtica preciosidad.
es la típica estampa que hemos visto todos en alguna película, en algún cartel, casas de 2, 3 pisos como mucho, con balcones forjados de hierro, con ese gusto francés del que hablábamos antes, que se nota mucho en la arquitectura, pero que tampoco dirías que estás en Francia, es decir, es algo con su propio carácter, ¿no? Con influencia, pero con su propio carácter. No es una ciudad en la que digas, bueno, la catedral no sé qué, no es una ciudad de grandes monumentos, pero sí que es una ciudad que ese conjunto arquitectónico es realmente bonito, y además es que en toda esa zona central no es que las casas sean bonitas, es que está todo muy cuidado y todos los detalles son bonitos y las ventanas son bonitas y hay gente que decora su casa y la tiene decorada, y los balcones son bonitos y los detalles, en fin, que es una zona en la que realmente era un placer tremendo pasear. Otra cosa muy interesante, también muy cerca de esa zona, es el río, por supuesto. El río que imprime carácter, que ha sido fundamental en la historia, no solo de Nueva Orleans, sino de toda esa parte de Estados Unidos, y que realmente es una preciosidad. Es un río. A mí, claro, los españoles, que somos como de un país bastante desecano, los ríos grandes a mí al menos me impresionan mucho. Y este es enorme. Es enorme, es un río. Mississippi, claro. Es un río gigantesco, que además está muy cerca de la desembocadura, y además está bien hecho, tiene un paseo fluvial muy bonito, y allí puedes ver, todavía están, obviamente ya como un producto turístico, pues estos barcos de vapor con la rueda detrás, películas clásicas, efectivamente, buenísimas, que has visto en las películas, que de los que hablaba Mark Twain, y bueno, la verdad es que eso le da mucho, a mí me gustaba mucho verlo, era una gozada. Bueno, y otra de las características más particulares de Nueva Orleans es la música, concretamente el jazz, porque es que el jazz nació en la ciudad de Nueva Orleans. Supongo que seguirá teniendo una fuerte tradición musical. Bueno, no es que tiene una tradición musical, es que a mí fue una de las cosas que me volvió loco y que me parece uno de los mejores motivos para ir a la ciudad. Es una auténtica locura. Hay música en todas partes, hay música a todas horas. Tú vas caminando por Bourbon Street y de repente hay un tío tocando la guitarra, y no es que esté tocando la guitarra en la calle, sino que está dando un concierto en uno de los bares y se ha salido un poco con el cable, alargando cable, y está ahí tocando. Y normalmente todos los que he visto era música de mucha calidad, es decir, grupos obviamente de gente desconocida, de gente de la ciudad, de muchos estilos, no solo jazz, sino que realmente cualquier estilo, y de mucha calidad. En Bourbon Street, que es la calle más turística, más famosa, pues en prácticamente cualquier bar que puedas entrar hay música en directo gratis. Es decir, no te cobran entrada. Tú luego allí, pues lo que consumes obviamente, correcto, lo pagas, pero tampoco, o sea, no sé, una cerveza $8, no es una cosa desproporcionada ni mucho menos, y en todos de altísima calidad. Y ya no solo eso, es que vas por la calle y de repente giras una esquina y hay una banda de 20 tíos allí tocando música de jazz así como muy tradicional, o estás en un sitio como me pasó a mí y de repente pasa como una especie de aluvión de gente con una banda, esto era por el carnaval, claro, iban todos disfrazados, pero con una banda de música, con un montón de músicos tocando y corriendo, literalmente corriendo por las calles. No sé, lo de la música es tremendo. Una calle la gente tiene que apuntarse, que es Frenchmen Street. Bourbon Street es la famosa, pero para oír música, Frenchmen Street. A cualquier garito que entras hay gente tocando, pero tocando de maravilla. Una cosa alucinante. Qué auténtica maravilla. Conciertos, música por todos lados, buena música, además. Pero ¿qué otros sitios, estamos hablando de Nueva Orleans, qué otros sitios visitaste en Luisiana? Luisiana, visité 2 ciudades, una de ellas, o sea, la verdad es que tampoco demasiado tiempo, pero bueno, las apuntamos porque era interesante. Una de ellas es Baton Rouge. Estuve allí viendo el carnaval de Baton Rouge, que era como el carnaval de Nueva Orleans, pero en casero, y tenía muchísimo encanto. La verdad es que era una cosa como muy, muy amateur, pero con mucha gracia. Y luego Baton Rouge tiene una cosa curiosa, también está a la orilla del Mississippi, tiene un paseo fluvial muy bonito, y una cosa que yo creo que a nuestros oyentes les llamará la atención y les gustará, que es un barrio español que se llama así, el Spanish Quarter, que no es muy español, la verdad, sí que en su origen lo era, de gente, de españoles que estaban establecidos allí, pero es el típico barrio americano de casas unifamiliares pequeñas con la valla blanca, con el buzón de correos en la puerta, y realmente a mí me gustó, me pareció muy curioso. Y luego estuve algún tiempo más en Lafayette. Es una ciudad, a mí me pareció muy interesante, con un centro muy pequeño. Esta sí que es una ciudad americana, que prácticamente no puedes ir andando a ningún sitio, ahí hay que ir en coche. Hay que tirar de Uber o tener tu propio coche, pero sí que tenía un centro como muy, iba a decir pijo, pero la palabra es más bien un poco hipster, pero chulo, o sea, con tiendas muy bonitas, con una librería estupenda, con cafés de especialidad, con muy buenos restaurantes, porque lo que sí que es muy curioso es que es una ciudad con mucho pozo culinario,
a todos los niveles, de restaurantes muy caros. Estuve en algún restaurante que realmente era excepcional, con el chef ahí cocinándote de delante, una cosa tremenda, pero también sitios así como de bocadillo tradicionales, el po' boy que le llaman, que estaban riquísimos. Así que es una cosa a varios niveles, pero con muy buena tradición culinaria. Y luego, entre Nueva Orleans y Lafayette, en esa zona están los típicos pantanos de Luisiana, que tienen también una visita fantástica. Yo hice un recorrido, es un recorrido que haces, digamos, el típico recorrido turístico y dura varias horas, con un tío súper experto en los pantanos que se ha pasado ya la vida, porque si no te pierdes, porque no hay ninguna indicación ni nada. Y cuidado que ahí eso está lleno de caimanes, o sea... Y esa es la segunda parte. Viajas haces en la típica barca de fondo plano, con un ventilador enorme detrás, sí. que tienes que ir con unos cascos para oírlo, y empiezas a ver caimanes, y ves un montón de caimanes, y la gente que te lleva por ahí conocen tanto el sitio y conocen tanto a los caimanes, que los caimanes se acercan a la barca y los acaricia y los toca. Yo era una cosa que me parecía loquísima. Pero la verdad es que ver esos animales en libertad, antes se cazaban, todos los que están allí enseñándonos hoy en día eran cazadores, y todavía hay épocas en las que se cazan, pero por lo visto ya no te sale tanto a cuenta, ya no se paga tan bien la piel, este tipo de cosas. Pero aparte de eso, de los caimanes, el paisaje es absolutamente alucinante. De nuevo, a mí estas cosas, claro, cuando viajas a estos sitios, es la típica referencia cinematográfica que tenemos de esos árboles sumergidos en el agua. Ya digo, un paisaje muy bonito, muy llamativo, y luego pues con esos plus de que cuando te descuidas pues ves un caimán que está ahí, pero algunos bichos además enormes, no creas tú que eran cualquier cosa. Así que eso es una parte imprescindible. También está ahí en Lafayette, que eso no pude ir a verlo, pero sí que creo que es muy recomendable, la fábrica de Tabasco, porque toda esta zona hay una tradición de salsas picantes loquísima, es decir, hay decenas y decenas de marcas solo en el estado de Luisiana, y bueno, pues eso es también una de las cosas que se puede ver. Pues mira, eso sí me gusta, lo del Tabasco y las salsas picantes, maravilloso, lo de los caimanes. La gastronomía es una locura, sí, no lo he dicho en Nueva Orleans, pero realmente es un sitio en el que se come fantásticamente, y para lo que es el estándar de Estados Unidos no me parece demasiado caro. Bueno, pues un nuevo sitio al que hay que apuntar en la lista para ir a visitarlo, para descubrirlo, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, con este recorrido a la mano de Carmelo Jordá. Como siempre, Carmelo, un auténtico placer. Un placer. No, don't you